Te recomiendo la mía, Clarita. Te recomiendo la mía. Aquí la tengo. Mira, ese día que cayó aquí, yo no sé qué le dijo. Yo le dije, yo llamé a Marta para que me hiciera el favor y cuando ella no vino a arreglar el salón. ¿Qué tapa es? ¿Ah? ¿Qué tapa? Una tapita de la lavadora. Ese día me cayó por aquí, pero no supe. Cuando me vi en la casa fue que no tenía la tapa ni siquiera en el... Bueno, continuamos nuestro estudio, concepto matriz del cosmos, capítulo método para adquirir conocimiento directo. Está hablando de la alimentación. El deseo espiritual no llega nunca antes que el tiempo esté maduro, y siempre que se obtengan las condiciones particulares bajo las cuales debemos buscar su gratificación. Hay que soportar cualquier deber que parezca una restricción. Si el cuidado de la familia le impide a uno consagrarse completamente a lo deseado, no estaría justificado que el aspirante descuidara sus deberes y dedicara todo su tiempo y energías a sus propósitos espirituales. Deben hacer esfuerzos para satisfacer tales aspiraciones, pero sin interferirlas con los deberes de familia. La semana pasada hablamos del sendero del hogar doméstico. Dijimos que nadie que incumpla con sus deberes conyugales, maternales, de trabajo, de hogar, etc., podrá hacer eso feliz. Lo primero es cumplir con sus deberes previamente contraídos. Y si ya, habiendo cumplido con ellos, puede uno poco a poco, no totalmente, poco a poco, ir profundizando en esta ciencia, está muy bien. Pero que negarse a sus deberes familiares, conyugales, de trabajo, por dedicarse a la devoción, no. Primero el deber, después la devoción. Y esto es muy especial, también les he dicho, con los estudiantes universitarios. Si el estudio de Rosa Cruz afecta a tu estudio universitario, A tu universidad. yo me estaba acordando de otra cosa. De la novia. Deja tus estudios de Rosa Cruz y cumple con tu universidad. Con tu novia. Esa sería la acción. No. Si el deseo de castidad, ya refiriéndose a ese anhelo que tienen estudiantes en estudios superiores, no hablemos de estudiantes avanzados porque aquí ninguno somos avanzados, estudiantes de estudios superiores que quieren seguir el sendero de la castidad por buscar el lado del espíritu, el aspecto espiritual, es muy noble, pero si tiene deberes conyugales contraídos, tiene que cumplir con sus deberes conyugales. Si aprende a cumplir con sus deberes conyugales y se mantiene casto, ya es otra cosa distinta, pero ya eso requiere un aprendizaje muy profundo que no lo vamos a dar en esta clase. Si el deseo de castidad nace en una persona que mantiene relaciones matrimoniales, las obligaciones de tales relaciones no pueden echarse al olvido. Sería un grave error hacer vida casta bajo tales circunstancias, tratando así de rehuir el apropiado cumplimiento del deber. En cuanto a lo que constituye un deber respecto al coito, sin embargo, hay una línea de conducta para los aspirantes a la vida superior diferente de la del hombre ordinario. Un aspirante a la vida superior se está refiriendo, ya lo hemos dicho, a estudiantes que han ido profundizando mucho en el sendero. ¿No? Vuelvo y repito, no hablemos de estudiantes avanzados porque esos ya son candidatos a la iniciación. La mayoría de la humanidad considera el matrimonio como la sanción de una licencia desenfrenada para gratificar sus deseos sexuales. A los ojos de las leyes humanas puede que así sea, pero a la luz de la verdadera ley no es así, pues ninguna ley hecha por el hombre puede regir este asunto.
La ciencia esotérica afirma que la función sexual no debe usarse nunca para gratificar los sentidos, sino solamente para la propagación. Repito, se está refiriendo a los estudiantes que ya están en un sendero muy alto. Nosotros, que mantengamos ese ideal maravilloso, que algún día lo podamos cumplir, magnífico. Mientras tanto, si no somos capaces o no podemos, por X o Y motivo, mantener ese ideal de pureza y de castidad, no nos pongamos a llorar, nos pongamos tristes, nos vamos a tener depresión. Es un proceso que se va dando vida tras vida, no se da en una sola encarnación. No es posible en una sola vida llegar uno a la pureza y espiritualidad del Señor Jesús. Lo requieren muchas vidas. Pero tampoco nos echemos a las petacas por eso, ¿no? Que tengo toda la eternidad para hacerlo, entonces sigamos abusando. Vamos poco a poco superando nuestras limitaciones, nuestros vicios, poco a poco. Porque quien camina lento llega lejos. Por lo tanto, el aspirante a la vida superior debe negarse justificadamente al coito con su cónyuge, a menos que el objeto de él sea crear un bebé. Y con todo y eso, cuando ambos gocen de perfecta salud física, moral y mentalmente. Pues en caso contrario, la unión produciría un cuerpo débil o degenerado. Repito, se está refiriendo a estudiantes que están muy altos en el camino, los cuales ya tanto él como ella, o tanto ella como él, están ambos caminando en ese sendero espiritual. Ambos son conscientes que la energía sexual es sagrada y que debe usarse el orgasmo únicamente para engendrar. El orgasmo del varón, por supuesto, es el que necesita para engendrar. La dama no necesita el orgasmo para engendrar. Las respuestas a estos asuntos tan delicados las encuentran en la obra El Talón de Aquiles, la pueden consultar en la biblioteca. Ahora dice, y repito, engendrar cuando ambos gozan de perfecta salud física, moral, mental, buenas condiciones económicas. Pues en caso contrario, la unión produciría un cuerpo débil o degenerado. Los hijos de la pasión son los seres enfermos, física y moralmente, y disminuidos mentalmente. Los hijos del amor son personas física, emocional, mental, moralmente superiores. La verdad que yo pienso que la mayoría quizás somos hijos del amor físico y del amor espiritual, pero aquí estamos en el camino. Cada persona posee su propio cuerpo y es responsable ante la ley de consecuencia de cualquier mal uso resultante del abandono por falta de voluntad de su cuerpo. A la luz de la precedente y contemplando el asunto desde el punto de vista de la ciencia oculta, es a la vez un deber y un privilegio que debe ejercitarse con gratitud por la oportunidad, por toda persona sana de cuerpo y de mente, para crear vehículos para tantos seres como sea compatible con su salud y con su capacidad económica para cuidar de ellos. Entonces no es que tengan todos los hijos que quieran, no tiene que ser responsable. Si uno está preparado emocionalmente, físicamente, moralmente, y además puede sostenerlos, bueno, engendre. Si no, pues dar la oportunidad a uno o dos seres para que vengan a este mundo, cuidarlos con amor, educarlos, etcétera, es una labor maravillosa y además es un deber, es un honor y un deber para todo ser humano cumplir con la evolución, al dar la oportunidad a otros seres para que nazcan. Así como a nosotros nuestros progenitores nos dieron la oportunidad para renacer, nosotros tenemos ese deber para con la vida, de que si la vida nos da la oportunidad, podamos engendrar 1 o 2 o 3 o 50, si estamos preparados en todos los aspectos y además los podemos sostener dignamente. Entonces dice que es un honor tener esa posibilidad que nos da Dios.
Y como indicamos anteriormente, los aspirantes a la vida superior tienen esa obligación más particularmente debido a la purificación que sus vidas de pureza han producido en sus cuerpos, estando así más calificados que la humanidad ordinaria para generar vehículos puros. Haciéndolo así permiten que entidades elevadas se encuentren vehículos apropiados, pudiendo ayudar a la humanidad, facilitando a esos seres la oportunidad necesaria para renacer y ejercer su influencia más pronto, por la que sería posible en caso contrario. Si la fuerza sexual se emplea en la forma indicada, el coito tendrá lugar muy pocas veces en la vida y prácticamente la fuerza sexual entera podrá ser empleada con fines espirituales. No es el uso, sino el abuso, el que produce todas las perturbaciones y se interfiere con la vida espiritual, así que no hay necesidad alguna de abandonar la vida superior porque no se puede ser casto. No es necesario ser estrictamente casto para pasar por las iniciaciones menores. El voto de absoluta castidad solo tiene aplicación en las grandes iniciaciones únicamente, y aún entonces un solo acto de fecundación puede ser necesario algunas veces, como el acto de sacrificio que sucedió cuando se proveyó el cuerpo para Jesús. ¿Puede añadirse además? Que es peor estar sufriendo el hálito abrasador de la pasión, del instinto, y estar pensando constantemente y vívidamente en la gratificación de los sentidos, que el vivir la vida matrimonial con moderación. El crucificado enseñó que los pensamientos impuros son tan malos, y quizás peores que los actos impuros, porque los pensamientos pueden repetirse indefinidamente, mientras que en los actos siempre hay algún límite. El aspirante a la vida superior puede triunfar solamente en proporción directa a la subyugación de su naturaleza inferior, pero debe guardarse muy bien de irse al otro extremo. Hasta allí ese aspecto de la alimentación y de la castidad. Si ustedes tienen inquietudes, preguntas, comentarios, escucharé. Bueno. Sí. Ni mucho que quemen tanto, ni poco que no lo alumbre. Ni dedicarse al abuso, a la satisfacción del orgullo, ni negarse a la intimidad con su cónyuge. No somos extremos. Seamos naturales. El abuso lleva a perversiones y la negación de ese deber marital, deber sagrado marital, lleva a patologías del alma, a problemas conyugales y a la imposibilidad de poder desarrollarse en el campo espiritual. ¿Algo más? No soy ni mucho ni muy poquito. Hay muchos esoteristas que se les dan el matrimonio porque se niegan a tener intimidad. ¿Quién tiene la culpa? ¿La otra persona? No. Es ese estudiante que malinterpretó el conocimiento. Pero dedicarse a satisfacer plenamente esa energía, dando la rienda suelta a la lujuria, al instinto, no lo deja uno avanzar en ningún aspecto de la vida. Al contrario, lo va retrasando. Y eso implica también la masturbación, por supuesto, y quizás muy especialmente. Los vicios contra natura, la masturbación, la homosexualidad, el lesbianismo, son los grandes lastres del ser humano en su evolución. Los que hoy en día son antropoides no son los antepasados del ser humano, como ya la ciencia lo demostró. Los antropoides no son el eslabón perdido, no son los antepasados del ser humano. Cuando pasemos por una línea de evolución paralela, parte de la humanidad, debido al abuso sexual y a la masturbación, se quedaron rezagados como antropoides. Su cerebro frontal, los lóbulos frontales no se desarrollaron
lo suficiente para que la mente pudiera actuar y ayudarles en su desarrollo, en su evolución. Entonces, los antropoides son humanos degenerados y rezagados. Ese es el problema de la masturbación y de la lujuria in extremis. Nos va rezagando. Y algún día, cuando pasemos a la etapa suprahumana, miles de millones se quedarán como humanos y otros, espero, podamos pasar a unas etapas superiores de evolución. Uno dirá, pues ¿qué importa quedar como humano? Lo mismo debieron haber dicho los antropoides en su momento. Y ahí están en las selvas y en jaulitas, no es nada sencillo. Va a hablar ahora del cuerpo pituitario y la glándula pineal. Glándula pituitaria o glándula hipófisis, radicada en la silla turca de arsenoides en la base del cerebro, relacionada con lo que se llama en esoterismo el chakra dorsal. Y la glándula pineal o epífisis, radicada hacia la parte posterior del tercer ventrículo del cerebro, en su zona superior, relacionada con el llamado chakra coronario. Obviamente ambas glándulas tienen una importancia incalculable en nuestra naturaleza, no solamente fisiológica, sino psicofisiológica, siendo la glándula hipófisis de naturaleza psicofisiológica y la glándula pineal de naturaleza psíquico-espiritual. La pineal produce una hormona, melatonina, que se sabe induce al sueño, pero no se sabe más de esa glándula. Es más grande en los genios, en la mayoría de las mujeres y las personas de mentalidad superior, y es más atrofiada en los varones, en los idiotas y en las personas de mentalidad inferior. Está muy relacionada con el correcto o incorrecto uso que se le dé a la energía sexual. En eso no lo sabe la ciencia. De hecho, los médicos y los psicólogos mandan a la gente que se masturbe, haciéndole un gran daño a la humanidad desde ese punto de vista. La pituitaria o hipófisis produce 16 hormonas, se llama la reina glandular. Ella con sus hormonas hace que todas las demás glándulas endógenas funcionen en equilibrio y que muchos aspectos orgánicos también se manejen adecuadamente. Estudiemos eso. En el cerebro, aproximadamente en la posición indicada en el diagrama 17, existen dos órganos pequeños llamados glándula pituitaria, hipófisis, y glándula pineal. La ciencia médica no sabe casi nada acerca de ellas. Hoy en día ya saben más, hace 100 años que escribieron este libro. Así como tampoco de otras glándulas del cuerpo. La denominada glándula pineal ¿Tengo el esquema? ¿Me dibujo? Claro. ¿Sí? La glándula pineal ha sido llamada por los esoteristas el tercer ojo atrofiado. No, por los esoteristas no, ha sido llamada por los fisiólogos el tercer ojo atrofiado. Pero sin embargo, ni la hipófisis ni la pineal se están atrofiando. Esto es un manantial de perplejidad para los médicos, pues la naturaleza no conserva nada inútil. En todo el cuerpo encontramos órganos que están desarrollándose o atrofiándose, siendo estos algo así como piedras milenarias en el sendero que el hombre ha seguido hasta llegar a su estado actual de desenvolvimiento, indicando estas los futuros perfeccionamientos y desarrollos. Por ejemplo, los músculos que los animales emplean para mover las orejas se hallan también en las personas. Como se están atrofiando estos músculos, muchas personas pueden mover las orejas. El corazón pertenece a la clase de los músculos que prometen desarrollo futuro y, como ya lo indicamos, se está convirtiendo en un músculo voluntario. En este gráfico podemos fijar la glándula hipófisis o pituitaria y la glándula pineal. Hipófisis relacionada con el chakra frontal,
es la reina hormonal, donde incluso hormonas es el sol glandular. La pineal relacionada con el chakra llamado coronario y que tiene una relación intrínseca con la energía sexual. Bueno, ambas lo tienen, para ser más exactos. Decía el autor que el corazón también se está convirtiendo en un músculo voluntario. El corazón es un músculo, por supuesto. Tiene fibras estriadas y fibras lisas. Las fibras lisas son las que actúan con las que actuamos involuntariamente, o no tenemos nada que ver con ellas, como las del hígado, las del intestino, las del vaso, etc. Esas son musculatura lisa, con una excepción. La vejiga tiene musculatura lisa, pero es voluntaria. Ahora, la fibra estriada es la de los músculos voluntarios que podemos mover. Todas las masas musculares que podamos mover son fibras estriadas. El corazón tiene ambas fibras, lisas y estriadas, indicándonos que en el futuro podremos controlar también su movimiento, como de hecho algunas personas lo hacen. Los yogis pueden detener el movimiento del corazón. Algunos de esos magos de televisión, ustedes habrán visto, ellos detienen su corazón también, porque es un músculo voluntario, no puede entrenarse para hacer ese proceso. La hipófisis y la pineal pertenecen a una clase especial de órganos que actualmente no degeneran ni se desarrollan, sino que están en letargo. Forman parte del futuro glorioso de la humanidad, esas dos glándulas en su campo psicofisiológico y psicoespiritual. Porque desde el punto de vista de la fisiología, pues, es otra cosa muy distinta. En un pasado lejanísimo, cuando el ser humano estaba en contacto con los mundos internos, es decir, éramos clarividentes, eso sí, involuntarios, conscientes de las regiones espirituales, aún no tenemos, somos físicos, sino que tenemos la glándula pineal proyectada por fuera de la cabeza, del cráneo, y ese era el ojo que teníamos en ese entonces. Entonces, físicamente no veíamos porque la nubosidad era tan intensa que no había claridad para mirar a 1 metro de distancia. La glándula pineal, con su facultad clarividente, sí nos permitía ver si había precipicios, si había lavas, si había cosas que nos pudieran lesionar y de esa manera protegernos. En un pasado lejanísimo, cuando el ser humano estaba en contacto con los mundos internos, esos órganos, pineal y pituitaria, eran el medio de ingreso a ellos y a los mundos espirituales, y tornaron a servir con igual propósito en su estado ulterior. Y tornarán, a servir con igual propósito en su estado ulterior. El esoterista aprende que las energías sexuales, no sexo, energía sexual, localizada en el sacro base de la espina dorsal, no utilizada o malgastada en las locuras sexuales, se puede aprovechar mediante la meditación, concentración y sublimación para ir despertando el campo magnético de las glándulas pituitaria y pineal y retornar, como lo fue hace millones de años, al ser humano a tomar contacto consciente, no como en aquella época que era inconsciente, sino contacto consciente con los mundos espirituales. Estaban relacionados estos centros, pituitaria y pineal, con el sistema nervioso simpático o involuntario. El ser humano veía entonces los mundos internos como ocurrió en la anterior época de Lemur, Atlante. Las imágenes se le presentaban completamente independientes de su voluntad. Veíamos esos mundos, pero no éramos conscientes ni voluntariamente los podíamos dominar. El futuro de la humanidad es que seamos conscientes y voluntarios con relación a las facultades psíquico-espirituales. Los centros de los sentidos de su cuerpo de deseos, los chakras, giraban en dirección contraria a las manecillas del reloj. Como actualmente giran los de los medios, que indican el espiritismo, los chamanes de las tribus. Los chakras giran en sentido inverso a las manecillas del reloj, a gran velocidad. Por eso son psíquicos, pero involuntarios. No es lo que quieren ver, sino lo que puedan ver. Es como una persona que
De pronto está encerrado en un cuarto, le abren una ventanita, a momentos, usted puede llegar y mira, tapan la ventanita y ya no puede mirar más. Clarividente voluntario no solamente puede abrir la ventanita y cerrarla cuando quiere, sino que puede salirse de la choza e ir a mirar personalmente las cosas. Es la diferencia entre quien tiene sus chakras girando en sentido inverso a la medida del reloj, al ocultista que se entrena para que ellas giren en el sentido correcto y desarrollar las facultades consciente y voluntariamente. En la mayoría de las personas, esos centros son casi inactivos, pero el desenvolvimiento apropiado los pondrá en movimiento en la misma dirección que las manecillas de un reloj. Ese es el detalle difícil en el desarrollo de la clarividencia voluntaria. Por internet circulan 1000 cosas, de las cuales solamente el 0,00001% vale la pena. Lo demás no vale la pena. Entonces le dan a uno 1000 maneras de desarrollar los chakras, de activar los chakras. Obviamente todos no son más que cuentos, no son más que ilusiones bonitas, pero no tienen nada que ver con la realidad. No es que uno volviéndose mejor persona, no es que pensando bien de los demás, que queriendo la suegra, cosas por el estilo, se acortan los chakras. Eso es otra cosa. Solamente se logra con una vida de pureza, de castidad, de altruismo y meditación, concentración, sublimación, etc. El resto no se logra. Quien se desgastó en su juventud sexualmente, por más que luche el resto de la vida por generar clarividencia, intuición, telepatía, etc., no lo va a lograr. Pero está ganando terreno para futuras vidas. De pronto ganándose la oportunidad de recibir la enseñanza esotérica en sus primeros años de juventud, a ver si está tan machito o machita, tan evolucionados para negarse la gratificación de los sentidos y dedicarse a la vida espiritual. Ya eso depende de su nivel de evolución, por supuesto. De manera que las facultades psíquicas no se desarrollan de la noche a la mañana, ni por capricho de ningún maestro, ni de ningún grupo, ni de ninguna enseñanza. Eso, quien les prometa eso, los está engañando. Y si además les está cobrando una platica, pues está robando. Y si no le está cobrando una platica, le está diciendo mentiras y le está hablando de cosas que no saben, no conocen, no pueden. El proceso de la evolución es lento. Natura non facit saltus, dice el latín. La naturaleza no da saltos. Uno puede ir de primero elemental a hacer un posgrado universitario. Tiene que pasar por todos los niveles. Así es el desarrollo espiritual. No podemos convertirnos en seres evolucionados y perfectos instantáneamente, por más que así lo queramos. Si nos esforzamos mucho, bueno, después de algunas encarnaciones, empezará ese florecimiento espiritual. Y lograremos hacer en algunas encarnaciones lo que nos demoraríamos centenares de vidas en lograr si no conociéramos estas cosas. El mundo de la humanidad se demorará centenares de vidas, lo que nosotros con ahínco haremos en 2 o 3 encarnaciones. El desarrollo de la mediunidad y ser chamán de tribu y estas cosas es mucho más fácil, porque es sencillamente una revivificación de la función negativa que poseía el hombre del antiquísimo pasado, función que se retuvo por medio de la endogamia, casarse entre familias, los sanguíneos. Igualmente, ir con el chamán y con un grupo de personas con gorros de papel higiénico a tomar viaje, eso estimula los chakras en sentido inverso a como deben de girar, provocando una ligera extensión de la conciencia de los mundos llamados internos o espirituales durante algunas horas. Después la consabida diarrea y vómito asociados, para eso son los dolores de papel higiénico,
y después no queda nada. Para eso es perder el tiempo, la platica. Como purga, que así lo llaman la purga, pues digamos que hasta es buena. Pero ahí para allá, incluso hay el riesgo de fallecer, como ocurre mes tras mes en diferentes grupos de esos, en donde uno o dos fallecen en cada una de esas reuniones. Porque se deshidrata nuevamente una punta de vómito y diarrea, si no tiene una asistencia médica oportuna, pues fallece. Igual pasa con los que van a México, con grupos pseudoesotéricos a tomar peyote. También tienen unas trabas muy buenas, muy sabrosas, ven muchos colores, cosas muy bonitas, y después que regresan no hubo nada. Como me llaman algunos estudiantes de Europa, no, que estuve en México y tomé peyote, y que eso sí es una materia. Y después del tiempo dije, no, pero nada. Perdieron la platica del curso, no el viaje, porque viajar, conocer, eso está bien, es experiencia. Eso está bien. Entonces, todas las drogas alucinógenas provocan una ligera extensión de la conciencia, provocando un estado de mediunidad o de facultades psíquicas pasivas, a costa de esa sobreestimulación neuronal, llevando a destrucción de zonas del cerebro, atrofia de zonas, que con el tiempo, si la persona persiste en tales costumbres, pues los llevará, bien sea a la locura o a la idiotez, o al suicidio, o a la esquizofrenia, o a cualquiera de esas patologías. Lo mismo ocurre con las personas que ven al Valle de los Hongos, que ven el Valle de los Hongos. Con el tiempo simplemente perdieron su cordura. Ese no es el camino. El camino es dedicar mañana y noche, una media hora en la mañana al amanecer, una media hora en la noche antes de entregarse al sueño, a interiorizarse, a hacer oración, concentración, meditación, sublimación, tal como lo hemos enseñado aquí en vivo y en directo, como lo hemos enseñado en nuestros libros, en nuestras revistas, en nuestros libros. Entonces, repito, el desarrollo de la mediunidad, facultades psíquicas y voluntarias, con drogas y otras cosas, la visión del espejo, con la vela, cuando uno tiene hijos adolescentes y andan en motos, hay que contestar. Bueno, entonces decía que ese tipo de atajos son una reivindicación de la función negativa que poseíamos en el muchísimo pasado. En nuestros medios actuales, esa facultad es intermitente, lo que explica por qué pueden ver algunas veces y otras no, sin razón aparente para eso. Ocasionalmente, el intenso deseo del cliente le permite ponerse en contacto con la fuente de información que está buscando, en cuyas ocasiones el medio ve correctamente. Pero no siempre. Estos medios son honestos, los gastos de local y otros que hay que pagar. Así que cuando el poder, sobre el cual no tienen el menor dominio consciente, les falla, acuden al fraude y dicen cualquier absurdo que les ocurra para satisfacer a su cliente y no perder su dinero, desacreditando de esa forma lo que ver realmente en otras ocasiones. Esto le pasa a todos los editores de carta y a todos los de San Gregorio y a todos los que trabajan con esto. Son comerciantes de estas cosas. Ocasionalmente dicen alguna cosa de valor cuando toman el contacto inconsciente y voluntario, y el resto del tiempo lo que hacen es decir mentiras, pero no sí, es que recibir el dinerito. Pero no hay nadie que tenga... Quien tenga el poder consciente y voluntario no se presta jamás a esas cosas, a satisfacer curiosidad, ni a darle respuestas de cosas que la persona pregunte, ni a recibir dinero por su uso.
cuando una persona dice que tiene facultades o cuando cobra por supuestamente ejercerlo, le está engañando, le está timando, le está sacando la platica del bolsillo y después se la está dejando sacar. El que aspira a la verdadera visión y discernimiento espiritual debe ante todo dar pruebas de desinterés, porque el clarividente idóneo no tiene días libres. No es de ningún modo involuntario, dependiente de los reflejos que puedan caer sobre él en cualquier forma. Puede mirar en cualquier momento hacia donde quiera y ver los pensamientos y planes de los demás, siempre que dirija su atención especialmente a ello y no en caso contrario. Ahora, tened en cuenta que un clarividente voluntario jamás está investigando a los demás. No tiene el derecho de inmiscuirse en la vida privada de nadie. ¿Verdad? Que no puede mirar nada de nadie. Ocasionalmente, si le va a prestar un servicio a alguien, con la autorización de esa persona, puede entonces mirar el historial de esa persona, pero el resto no lo puede hacer. Lo puede decir, pero no lo hace, porque si lo hiciera sería un mago negro. Los grandes peligros que entrañarían para la sociedad el uso indiscreto de ese poder si estuviera en manos de cualquier individuo son fácilmente comprensibles. Con él se pueden leer los más secretos pensamientos. Por lo tanto, el iniciado está ligado por el voto más solemne a no emplear jamás ese poder para servir sus intereses individuales, ni siquiera en grado mínimo, ni para salvarse a sí mismo de ningún dolor o tormento. El Señor Jesús podía hacer los prodigios que quisiera, pero no a favor de él. Puede dar de comer a 500 personas si lo desea, pero no debe convertir una piedra en pan para aplacar su propia hambre. Puede curar a los demás de la parálisis o lepra, pero por ley del universo no puede curarse sus propias heridas mortales, porque está ligado por su voto de absoluto desinterés, y por eso siempre es cierto que el iniciado, aunque pueda salvar a otros, no puede salvarse a sí mismo. Así que el clarividente entrenado que realmente tiene algo que dar, no aceptará jamás ninguna donación o muestra de ofrecimiento por ejercer su facultad, sino que dará, y lo dará desinteresadamente, pero todo lo que él considere necesario o compatible con el destino generado a través de consecuencia por la persona a quien vaya a ayudar. Si uno no tiene la capacidad de mirar el karma de esa persona, de darse cuenta el porqué de la situación que está pasando, entonces sabe que no debe meterse jamás, ni en pro ni en contra, sino que tiene que dejar que la ley se cumpla. A mí me preguntan muchas cosas y yo he optado por responder. Si no quieres saber la respuesta, ¿para qué hace la pregunta? Cuando uno pregunta, quiere que le digan que uno es perfecto, que uno tiene una salud perfecta, que uno va a ser rico y poderoso, que le va a llegar el amor de su vida. Lo único que uno quiere es que le digan cosas buenas, uno no quiere que le digan cosas malas. Y si le llegan a uno a decir la verdad, entonces ya uno se ganó un enemigo. Eso le pasa a uno cuando es ocultista novel, cuando está comenzando su curso de desarrollo. Uno es muy entusiasta y cree que puede ayudar a los demás. Y por decir la verdad, porque ¿qué van a decir lo que no es? Entonces lo que se gana es enemigos y problemas. En boca cerrada no entramos. La clarividencia disciplinada es la que se usa para investigar los hechos ocultos y es la única que sirve realmente con ese objeto. Por lo tanto, el estudiante debe sentir no el deseo de satisfacer una tonta curiosidad, que yo quién era en la vida pasada. Investíguelo. Investíguelo. Si uno lo investiga, es un conocimiento de uno. No está con la duda eterna de que si lo que tenemos fue verdad o no. Investíguelo. No es para satisfacer una tonta curiosidad, sino un deseo santo y desinteresado de ayudar a la humanidad. Hasta que ese deseo no exista, no puede hacerse progreso alguno para alcanzar la clarividencia voluntaria. En las edades transcurridas de la época Lemur,
hace más de 18 millones de años y viendo hacia atrás muchísimos millones de años. La humanidad ha ido construyendo gradualmente el sistema nervioso cerebro espinal que está bajo el gobierno de la voluntad. En la última parte de la época Atlante, algunos millones de años acá, dicho sistema estaba ya tan desarrollado que hizo posible que el espíritu tomara plena posesión del cuerpo denso. Esto se efectuó en el tiempo cuando el punto del cuerpo vital se puso en correspondencia con el punto que está en la raíz del nariz del cuerpo denso y quedó el espíritu interno despierto en el mundo físico. Pero en lo que concernía a la mayor parte de la humanidad, se perdió la conciencia de los mundos internos. Así como en los mamíferos superiores, caballos, elefantes, perros, ballenas, que tienen facultad clarividente, son clarividentes naturales, debido a que el punto de encaje, digámoslo así, entre su cuerpo vital y su cerebro físico se encuentra fuera del cráneo. En nosotros, mientras teníamos esa misma correlación, hace millones de años éramos clarividentes, pero llegó el momento en que el espíritu debía gobernar su cuerpo desde dentro, no desde afuera como ocurre con los animales. El espíritu tuvo que buscar su morada en la raíz de la nariz, en una oquedad que hay en la raíz de la nariz, una oquedad ósea. Allí está el espíritu. Allí se vinculó con el átomo siguiente del cuerpo mental, se vinculó con el cuerpo vital, y desde ese momento logramos la conciencia del entorno, pero perdimos la conciencia de los mundos espirituales. Llegará el momento en que pondremos en actividad paralelamente la glándula pituitaria y la pineal, y en esa armonía entre ellas dos se llenará nuestro cerebro de luz y volverá otra vez la clarividencia voluntaria, las facultades superiores perdidas hace millones de años. Desde entonces, desde cuando el ego entró al cerebro para dirigirnos desde adentro y no desde afuera como ocurre con los animales. Los animales obviamente estamos bajo dirección de espíritus grupos, ángeles o arcángeles. Desde entonces la conexión entre la glándula pineal y el cuerpo pituitario con el sistema nervioso cerebro espinal se ha ido realizando lentamente y ya está concluido. Para volver a obtener el contacto con los mundos internos, todo lo que hay que hacer es despertar de nuevo el cuerpo pituitario y la glándula pineal. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer. Cuando se realiza esto, la persona posee nuevamente la facultad de percibir los mundos superiores, pero en mayor escala que antes, porque ahora estará en relación con el sistema nervioso voluntario y por consiguiente bajo el dominio de la voluntad. Por medio de esa facultad perceptora se le abrirán todas las fuentes del conocimiento y tendrá a su servicio su medio para adquirirlo, comparado con el cual todos los demás métodos de investigación no son más que juguetes de niños. El despertar de la energía de esos órganos se efectúa mediante la educación y entrenamiento esotérico que describiremos ahora en lo que puede hacerse públicamente. Bueno, que describiremos a partir del miércoles 13 de enero en lo que puede decirse públicamente. ¿Sus preguntas? Sí. Yo quisiera más bien como una aclaración. Usted hablaba de los chakras que giran en sentido contrario de la manecilla del reloj y que eso se puede producir con el yageo, con el periodo que esas cosas, pero hay personas, existen personas que nacen con esa situación. Sí, los que están llamados a ser los chamanes de las tribus nacen con esa característica de los chakras girando inversamente a gran velocidad. Y hay personas que traen una tendencia que se llama mediúnica, es decir, que son psíquicos involuntarios, que son los que se dedican al espiritismo, por ejemplo, los que se dedican a leer cartas, a leer el tabaco. Estos son personas que desde niños son psíquicos involuntarios y de esta manera pues toman contacto parcialmente con los mundos sutiles y pueden averiguar algunas cosas más, no todo. Yo siempre digo,
aquellos que tienen la costumbre de invitar a estas personas, créanles un 5 o 10% más. Que el margen de mentira y de error es del 95%. El que no cobra un peso no se dedica a eso, porque no es negocio. Ellos viven de eso. Ellos no van a cobrar. Algunos dicen, no, yo no cobro. Ahí está la cajita, usted echa ahí lo que usted les da. Están cobrando, porque saben que así les va mejor. Porque hay personas que tienen la posibilidad de dar mucho dinero. Entonces el tipo le va a cobrar 50.000 pesos y el otro dijo, no, este me prestó un gran servicio, me dijo todo lo que yo quería oír, voy a darle 1 millón. Y le dijo lo que quería oír, pero no lo quiere verdad. Pero esa gente lo vive mal. Le dijo una certa mentira. Esa gente termina muy mal. Más gente termina muy mal. Porque le están sacando la platica a los otros, porque generalmente el 90% de los que van a esos sitios es gente muy humilde, gente que no tiene trabajo, que tiene muchas enfermedades, que tiene limitaciones económicas. Esa platica le hace falta para sostener la casa. Solo el 10% es gente bollante que puede dar la plata que quiera. Por eso es que terminan mal, por eso es que viven mal, por eso es que desarrollan enfermedades graves. Usted habla de los clarividentes. Escuché un programa de que hay una clarividencia psicográfica. Bueno, la psicografía no es clarividencia, es psicografía. Es escribir, eso es lo que llama escritura automática. La persona, como hacía este medium brasilero, Chico Javier, colocan hojas allí, la persona entra en estado pasivo, en estado mediúnico, entonces el espíritu es incorporado, pues la persona está seguro del caso, toma posesión de la mano de esa persona y empieza a escribir. El psíquico está en trance, no está viendo nada, están colocando hojas ahí. Eso es psicografía, eso es clarividencia. Clarividencia es ver claro. Nuestro instructor decía es ultravidencia, porque físicamente vemos más o menos claro, ustedes mejor que yo, porque me quito la cama y no veo nada. Clarividencia es ver claro, ultravidencia es ver más allá de lo que físicamente se pueda ver. Entonces, las facultades psíquicas son muchas, son muy variadas. Está la escritura automática o psicografía. Está la intuición, la telepatía, la clariaudiencia, la clarividencia. Está nuestra facultad que se llama polividencia, que son todas las anteriores en una sola. Un psíquico puede coger un sobre cerrado, con una carta allí y leerla, con sus manos y la lee. Pero es un psíquico, es solamente un medio pasivo. Un clarividente voluntario simplemente lee lo que hay allí. Un clarividente voluntario le dice en la página 98 de este libro, en el tercer párrafo, ¿qué dice? El libro está ahí cerrado y empieza a leerlo. Eso ya es clarividencia voluntaria, positiva. Pero eso no nos hace más espirituales ni más perfectos. Estas son las añadiduras a las cuales llamaba el Señor Jesús. Decía, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Si uno busca las añadiduras, primero se queda alelado con esas facultades y ya bloquea su evolución espiritual. Entonces uno no busca primero esas cosas. Hay muchas otras cosas que hacer primero. Todas estas facultades se van a dar progresivamente con la evolución. Llegaremos a tener 10 sentidos. Ahora tenemos 5 sentidos. Pero tendremos que desarrollar 5 sentidos adicionales. Clarividencia, intuición, telepatía, telequinesia. 5 sentidos adicionales a los que ya tenemos. Y eso lo va dando la evolución poco a poco. Al principio de los tiempos solo teníamos audición, después tacto y audición, después tacto, audición y olfato, después tacto, audición, olfato y vista y así. Muchos pasos se fueron desarrollando a lo largo de millones de años. Más preguntitas y comentarios. Sí. Si una persona tiene chispazos ocasionales
de clarividencia involuntaria, ¿eso quiere decir que tiene los chakras girando al revés o no necesariamente? No necesariamente. Significa que pudo tener una intensificación de actividad en alguno de los chakras. Si fuera el chakra sexual, entonces tenemos sueños lúcidos. Y se dice que fue consciente de las frases. Si tiene unas corazonadas de esas infalibles, tuvo una activación momentánea del chakra corazón. Si hubo algunos días en que podía escuchar los pensamientos de otras personas, tuvo una activación del chakra lindo. Pero son cositas en relación con lo que realmente es eso. ¿Qué más? ¿Qué más pregunten, digan, comenten? Recuerden, regresamos a estudiar el miércoles 14 de enero, 7 de la noche. Antes de irse, por favor, ruego a las siguientes personas que se queden un momentico. Ya les dije la semana pasada, Adriana Andrade, Ana María Castilla, Carmen Castro.